Ok, bien, entonces siguiendo con lo que se quedó en la actividad de la clase pasada, como les pregunto, ¿cuál es entonces la expresión para calcular el volumen del cilindro? ¿Cómo quedó? Pi por radio al cuadrado por altura. Muy bien, ahí directamente ese nos da el volumen y para el área. Pi por radio al cuadrado. Ajá, eso te da el área del círculo. Sí. ¿Nada más? Ay, no sé si está bien, le quise meter la del perímetro, no sé si también pueda. Ya hay fórmulas establecidas para sacar el área. Ujú. ¿Cuál es? Acuérdense que eso también es parte de la programación. O sea, sí vamos a escribir la lógica, sí tenemos que... casi no te escuché, Orlando. ¿Me repites, por favor? 2 por pi por radio por altura más 2 por pi por radio al cuadrado. Excelente. Dos veces pi por radio al cuadrado es considerar el círculo de la tapa y del fondo del cilindro. Entonces es pi por radio al cuadrado, que es el área del círculo, por 2. Por eso es 2 por pi por radio al cuadrado. Dos veces el área de las tapas. Y el 2 pi por radio por la altura calcula la superficie de lo que sería la pared circundante, ¿no? Entonces, muy bien. Esa era la consideración ahí. ¿Sale? Y bueno, acuérdense que parte del hecho de hacer o escribir un programa también conlleva el hecho de que tenemos la información necesaria para resolver el problema. Es decir, tenemos todas las fórmulas, ecuaciones, operaciones que tenemos que hacer para poder determinar o resolver nuestro problema, ¿no? Darle solución. Entonces es importante que también se hagan conscientes de eso, o sea, no solo es escribir el programa, sino estar conscientes de cómo resolver el problema y qué información necesito, qué ecuaciones voy a utilizar. ¿Sale? Y acuérdense, escribir un programa es darle instrucciones a la computadora, instrucciones lógicas que realice operaciones secuenciales, secuencialmente lógicas, para dar solución a un problema. Entonces, la computadora va a hacer lo que nosotros le digamos. ¿Sale? Entonces, por eso un criterio de calificación es no solo que su programa corra, ¿sale? Sino que además de que se ejecute, es decir, que no tenga ningún problema con el código, es que dé resultados correctos, porque de nada nos serviría que tengamos un programa que sí corre, que sí se ejecuta, pero que los resultados que me devuelve son incorrectos, ¿no? No me serviría de nada. Entonces también por eso es un criterio. El primer criterio para poder calificarles es que el programa compile y se ejecute. Ya después viene la parte de verificar los resultados, que dé resultados correctos. ¿Vale? Y pues para que dé resultados correctos necesitamos conocer toda esa información. Algunas veces el problema se los va a dar y la mayoría de las veces, como en este caso, ¿no? Que les dejé esto, pues es cuestión propia de ustedes el determinar o buscar, si es que no se la saben, bueno, el buscar cuál es la ecuación que me permite calcular este la superficie y el volumen de un cilindro, ¿no? Entonces puede que no me la sepa, pero al menos tengo que buscar esa información. ¿Por qué? Porque pues es fundamental. Si no conozco esas ecuaciones no puedo resolver el problema, usando o no usando la computadora. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda hasta acá? ¿Pudieron hacer su diagrama de flujo? Sí, profe.
¿Algún problema con el diagrama? Digo, estaba muy simple, ¿no? Sí. Un poco. Podía ser todo lineal hacia abajo, ir y pedir el radio, la altura y después determinarlo, ¿no? Si como su compañero Zen pusieron una parte en donde se comprueban los resultados, es decir, que ni el radio ni la altura sean números negativos o iguales a cero, entonces habría ahí una condición que nos regresaría a pedir nuevos datos, ¿no? Y hasta que estos sean correctos, continuaría la ejecución del programa. ¿Sale? Entonces eso es así como que digamos que lo más adecuado, ¿no? Siempre tratar de verificar nuestros datos, hacer robusto el programa, robusto el algoritmo, de tal forma de que no dejemos manera de que falle si metemos un dato incorrecto, sino que nos regrese a pedir o solicitar un nuevo dato. ¿Ok? Bien, entonces vamos a ver ahora, antes de que entremos a la parte ya de programación, vamos a ver ahora lo que es la estructura general de un programa. ¿Sale? Entonces, en Fortran, la estructura de un programa consta de 4 partes. La primera es la cabecera. ¿Sale? Este libro ustedes lo tienen también, este PDF. Pero bueno, ahorita aquí presten atención. La cabecera, ¿sale? La cabecera del programa. La cabecera del programa siempre va a estar constituida por la palabra program, que es una palabra reservada del lenguaje de Fortran. ¿Sale? Es una palabra reservada y se va a poner azul. Todas las palabras que escribamos y que el texto se ponga azul, ¿no? O que se vea azul, esto es porque es una palabra reservada. Es decir, es una palabra que no puedo utilizar ni como nombre de una variable, ni como nombre de una función, ni como nombre de una subrutina o de ninguna unidad de programación. ¿Sale? Entonces la palabra program es una palabra reservada. Es la primera línea con la que iniciamos, ¿no? Program, y después ponemos un identificador que le da nombre a nuestro programa. ¿Sale? El nombre que ustedes quieran. ¿Qué características tiene? Bueno, nombre, aquí esta parte donde damos el nombre del programa, tiene que empezar forzosamente con una letra. ¿Sale? Y puede tener hasta una máxima longitud de 31 caracteres. ¿Ok? Entonces 31 caracteres. Bien, esas son las características del identificador de nuestro programa. ¿Sale? Digamos que este es el nombre que le estamos dando. Program y un nombre. Y después, bueno, ya que entremos, vamos a ver que vamos a poner la cabecera del programa. Siempre es esa línea y otra línea que es implicit none. Son 2 palabras reservadas y después les voy a explicar a qué se refiere. ¿Sale? Pero siempre la cabecera son esas 2 líneas. El nombre de nuestro programa, ¿sale? Y una línea adicional que después les voy a explicar de qué se trata. Después viene la parte de especificaciones. En esta parte de especificaciones es en donde se definen las variables e identificadores usados en el programa. ¿Sale? Es decir, donde yo voy a declarar todas las variables que voy a usar, que sean variables de entrada, variables de salida, constantes, ¿sale? Funciones. En esa parte voy a especificar todas y cada una de las variables. Entonces yo ya de cierta forma necesito conocer desde el principio, desde que voy a empezar a programar, cuáles son las variables que voy a utilizar. Por eso es importante que hagamos al menos el algoritmo así escrito o pseudocódigo o nuestro diagrama de flujo, porque ahí vamos a ver cuáles son las variables que vamos a utilizar en ejecución o en la resolución del problema. ¿Sale? Entonces aquí se definen. ¿Ok?
Y bueno, se definen para cada uno de los tipos de datos que maneja Fortran. ¿Cuáles son los 5 tipos de datos que dijimos que hay? Enteros, reales, complejos, lógicos y de carácter. ¿Ok? Igual vamos a usar palabras reservadas para definir cada una de esas variables en un tipo. De ahí, la otra parte es la parte ejecutable, que es en donde se lleva a cabo toda la acción. Todas las instrucciones que le damos a la computadora para resolver el problema son esa parte ejecutable, ¿no? Que puede ser tan extensa como nosotros necesitemos. Y de ahí viene la parte de terminación, que es el end program. ¿Sale? Nosotros vamos siempre a terminar nuestro programa. Antes de end program vamos a poner un pause, una palabra reservada que se escribe así, pause, que lo que hace es que dependiendo de algunas máquinas, cuando se termina o cuando llegamos a este punto, en automático se cierra la ventana y ya no nos permite ver qué es la información que está mostrándose solo por un instante. Y con ese pause lo que hacemos es que justamente se detenga la ejecución y podamos ver todo lo que imprimió en la pantalla y podamos checarlo bien sin que se cierre la ventana en automático. Y hasta que le damos enter ya se pasa al end program y se cierra el programa. ¿Sale? Este aquí de end program dice aquí después que es el nombre del programa. Esto es opcional, ¿sale? En el end program. En program sí es forzoso que lleve un nombre. Si no le ponen un nombre, les va a marcar un error a la hora de compilarlo. Puede aparecer ese mismo nombre aquí, pero no es necesario. Con poner en program es más que suficiente. ¿Sale? Entonces, esas son las 4 partes que integran de forma general un programa en Fortran. La cabecera, la parte de especificaciones, donde definimos todas las variables que vamos a usar. La parte ejecutable, que son las sentencias donde se lleva a cabo las operaciones, donde leemos los datos por el teclado, donde mandamos a imprimir a la pantalla o a un archivo de texto, etcétera. Y la parte de terminación, que es el end program, ¿no? Con el que terminamos nuestro programa. Igual, si está ausente esta sentencia, les va a mandar un error, ¿no? Que tenemos que ponerlo en program. Esto indica el final del programa a la computadora. Y entonces, pues ya, ahí se cierra, se termina la ejecución del programa. Bien, entonces son esas 4 partes. Bueno, entonces, sentencia, acá dice, ¿no? La sentencia program. A cada línea que nosotros escribamos ya en el código fuente, usando nuestro compilador, nuestro editor de texto para compilar, sale que en este caso es el Plató que ya instalaron. A cada línea dentro del código se le conoce como sentencia, ¿sale? Entonces aquí la primera sería la sentencia program, define el nombre del programa que comienza la ejecución y su sintaxis, y con sintaxis entiéndase que es, bueno, la palabra sintaxis aplica para cualquier idioma o lenguaje. El español tiene su propia sintaxis, ¿no? Es decir, la forma en la que escribimos las cosas. Entonces, para que sea correcto, va a llevar un program y después el nombre del programa. Esa es la forma en la que se debe de escribir, ¿sale? Y bueno, acá dice, ¿no? Nombre del programa es el nombre del programa y este nombre se usa única y exclusivamente con propósitos para la documentación. Dice, si se utiliza la sentencia program, deberá ser la primera sentencia no comentada del programa fuente. Entonces, es siempre la primera línea, ¿no? La primera sentencia, program y el nombre. Existe otra que es stop, que detiene la ejecución de un programa y opcionalmente imprime un mensaje a la salida estándar de errores. N es una constante carácter de hasta 5 dígitos. Y bueno, nosotros generalmente no la usamos, no usamos el stop, pero podríamos llegar a utilizarlo, ¿no? En dado caso, poner esta sentencia para que el programa termine de ejecutarse.
Y bueno, el end program debe ser la última sentencia del programa. Esta sentencia indica al compilador que no hay más sentencias que compilar en el programa. ¿Sale? Entonces siempre debe de ir end program. Entonces la primera línea o sentencia va a ser siempre program y el nombre que nosotros queremos darle. Y la última sentencia va a ser end program. ¿Ok? ¿Hasta acá alguna duda? No, entonces ¿cuáles son las 4 partes que integran un programa? La cabecera, parte de especificaciones, parte ejecutable y nombre último. Cierre del programa, ¿no? O el final del programa. Muy bien. La parte de terminación. Muy bien. Bueno, ahora viene el formato de las líneas de código. Esto debemos de tomarlo muy en cuenta porque muchas veces si no consideramos esto, lo que va a pasar es que nos va a marcar un error. Entonces, una línea puede tener hasta 132 caracteres. Es decir, si nosotros tenemos que escribir una línea con un mensaje o una ecuación matemática que implique el uso de muchos paréntesis, muchos números, muchas operaciones y se extiende hasta más de 132 caracteres, ahí debemos utilizar una herramienta para dividir esa expresión. Después del carácter perdón, después del carácter 132, el compilador ya no identifica lo que está escrito y entonces les va a marcar un error porque para él se trunca y queda inconclusa esa línea. ¿Sale? Entonces son 132 caracteres. Una línea puede tener más de una sentencia separada por punto y coma. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, a que si nosotros escribimos algo de código, una sentencia, y después le ponemos punto y coma y escribimos otra sentencia, es como si escribiéramos 2 renglones en uno. ¿Sale? Particularmente no estoy muy a favor del uso de este punto y coma porque quienes vienen de otros lenguajes de programación, como por ejemplo el C, todas las líneas deben de terminar con el punto y coma, ¿no? Entonces, nosotros en Fortran generalmente no lo utilizamos. Se puede hacer para simplificar a lo mejor en algunos estructuras de control, como los bloques do, que sean muy cortos. Sí podemos, en vez de escribir 3 líneas, solamente hacer una línea y separando cada sentencia por el punto y coma. Pero son cuestiones muy particulares, ¿no? Muy específicas. Si una sentencia continúa en la línea siguiente, se debe terminar la línea con el carácter ampersand y opcionalmente también se puede empezar la siguiente línea. Se permiten hasta 39 líneas de continuación. Lo que les decía, si su expresión tiene más de 132 caracteres, el último, o sea el carácter 132, tendría que ser un ampersand, que es este simbolito, y en la siguiente línea igual lo van a iniciar con el ampersand. ¿Sale? Y entonces lo que va a hacer es que Fortran entiende que esa sentencia se complementa con la línea de abajo y ya lo puede compilar. ¿Sale? Después usamos el signo de admiración, este signo de admiración, para escribir un comentario. Si nosotros ponemos este símbolo y escribimos algo, es una línea que el programa se va a saltar. Simplemente es un comentario, una cadena de caracteres que no le dice ninguna instrucción a la computadora, sino que es como que nos sirve escribir comentarios dentro del programa, nos sirve para, por ejemplo, separar partes del cálculo, ¿no? Por ejemplo, un comentario podría ser signo de admiración y aquí se resuelve el sistema de ecuaciones, ¿no?
Entonces, eso es un comentario que tú como programador lo ves y sabes que inmediatamente después viene esa parte del programa que hace algún cálculo o que realiza una acción en particular, ¿no? Puedes poner tantos comentarios como tú quieras, son líneas que el programa no compila y que no le dan ninguna instrucción. Dice que si una sentencia requiere una etiqueta, esta debe ser numérica, desde el 1 hasta el 99.999. Debe de estar antes de la sentencia y estar separada por un espacio. ¿Sale? Ok. Entonces esas son las características que debe de tener una línea de código en Fortran. ¿Sale? Aquí lo de los tipos de datos, pues ya lo vimos en la introducción, que son entero, real, complejo, lógico y de tipo carácter. ¿Sale? También lo de las constantes, los identificadores. Ok. Bien, ahora una variable es una entidad que tiene un nombre y un tipo. ¿Sale? Un nombre de variable es un nombre simbólico de un dato. Por tanto, ese dato podrá ser identificado, definido y referenciado a través de dicha variable. Por ejemplo, cuando decíamos pin, ¿no? O radio, ¿no? Radio es el nombre de la variable y en ella se va a almacenar el valor numérico del radio de una circunferencia. ¿Sale? Pero entonces si yo quiero hacer una operación con ese valor, pues tengo que hacer la operación con su identificador, ¿no? Y por ejemplo poner radio asterisco asterisco 2 y eso lo que hace es que toma el valor almacenado en radio y lo eleva al cuadrado. ¿Ok? Entonces a eso se refiere cuando dice este dato podrá ser identificado, definido y referenciado a través de dicha variable. ¿Ok? Si nosotros le ponemos imprimir radio, ahí lo estamos referenciando y lo que va a hacer es tomar el valor numérico y escribirlo en la pantalla. Okay. Cuando un compilador en Fortran encuentra una variable, reserva espacio en la memoria para esa variable, de modo que cada vez que se use la variable en el programa se hace referencia a su ubicación en la memoria. El nombre de las variables debe de ser un identificador válido, ¿sale? Y el tipo de variable puede venir determinado de forma explícita o implícita. Ok, acuérdense, los identificadores o los nombres de las variables, para que sea válido, debe de iniciar con una letra y tiene una longitud máxima de 32 caracteres. ¿Sale? Eso aplica para el identificador de un programa, de una constante o de una variable o de una función, no importa, es lo mismo. Bien, ahora, ¿cuál es la declaración explícita? Bueno, explícito es que nosotros estamos dando de forma explícita o evidente el tipo de dato al que pertenece, ¿sale? Entonces, ¿qué va a pasar? La declaración usa el tipo, doble punto, aquí 2 puntos y 2 puntos, y después la lista de variables, ¿sale? Con eso estamos declarando todas las variables que estén acá van a tener ese tipo, ¿ok? Y bueno, es un conjunto de identificadores separados por coma. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Real, radio y área. Entonces, ¿qué pasa? La variable radio es una variable de tipo real, numérica real, ¿sale? O sea que tiene parte fraccionaria o que tiene cifras decimales. Y área, lo mismo, ¿no? Estas dos, aquí ya declaré las dos como de tipo real. Luego entero, mesas y sillas. Pues son números enteros, ¿no? Complejos, de lógico, ¿sale? Y de tipo carácter. Entonces, bueno, cuando nosotros declaramos una variable de tipo carácter, ¿sí? Escribimos la palabra character y inmediatamente después entre paréntesis debemos de escribir cuál es la longitud máxima de esa cadena de caracteres, ¿sale? Entonces con len, que viene de length, que es longitud en inglés,
Entonces, de len igual a 20. Y esto lo que está diciendo es que yo estoy creando una variable de tipo carácter, es decir, donde voy a guardar caracteres, conjuntos o variables alfanuméricas, es decir, letras y números por igual. Pero no, aunque sean números, no tienen un valor numérico, sino simplemente es el escribir el símbolo de ese número. ¿Sale? Y entonces vean, aquí lo ponen, ¿no? Las variables son alumno 1 y alumno 2. ¿Ok? Entonces, en estas variables lo que voy a guardar es una cadena de caracteres. Entonces, por ejemplo, en alumno 1 yo puedo guardar el valor César Adrián, ¿no? Que es mi nombre. Entonces, cada vez que yo haga referencia a alumno 1 o le digo imprime alumno 1, pues lo que va a imprimir es el conjunto de caracteres que dice César Adrián, porque ese es el valor que tiene esa variable. ¿Sale? Siempre vamos a usar esta declaración explícita. ¿Ok? La declaración implícita es que si no se ha definido ninguna variable de tipo de manera explícita, si por ejemplo usamos una variable que no está enlistada en alguna de estas opciones, Fortran en automático le va a asignar un tipo simplemente dependiendo de la letra con la que empiece su nombre, ¿no? O el identificador. Entonces, si empieza con I, J, K, L, M o N, va a tomarlo como una variable entera. Para el resto de letras lo va a tomar como una variable de tipo real. Entonces, para que esto no pase, o sea, porque si nosotros usamos una variable que no definimos aquí, pero por el nombre toma un tipo de dato incorrecto, nos va a generar error. Entonces, para que eso no pase, lo que vamos a hacer es que no haya declaración implícita. Y si usamos una variable que no ha sido declarada, que Fortran nos diga, ojo, esta variable no me has dicho de qué tipo es. Y entonces para eso usamos el implicit none. ¿Sale? Entonces con esto, si usamos la sentencia implicit, tenemos la opción de ponerle none o un tipo y la lista de letras. Entonces con none significa que no hay nada implícito y por lo tanto todas las variables del programa deben declararse explícitamente de esta forma. ¿Sale? Por eso les decía que la parte de la cabecera del programa va a llevar program, el nombre, e inmediatamente después la sentencia implicit none, para que esto haga que no haya declaración implícita. ¿Ok? La otra forma es gobernar, ¿no? Y decir, bueno, tipo y la lista de letras. Es decir, todas las variables que inicien con esa letra o con esa lista de letras van a ser de ese tipo. ¿Ok? Pero bueno, por ejemplo acá, ¿no? Implicit none, no hay nada implícito, y implicit logical HJ. Entonces HI y J, ¿sí? Todas las variables que inicien con esas letras su nombre las va a declarar como variables de tipo lógico. Nosotros no usamos tanto ese tipo de declaración. Todo lo que hacemos es declararlo de forma explícita. ¿Ok? Inicialización de variables. Ya habíamos visto en los algoritmos que podemos inicializar una variable o una constante. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa? Pues es que desde que la declaramos, ¿no? Tenemos aquí nuestra sentencia real, nuestra lista. Aquí tenemos velocidad. Entonces, velocidad aquí es una variable de tipo real, pero desde aquí que la estoy declarando, yo le puedo asignar un valor, ¿no? Velocidad, aceleración y espacio tienen valores. Lo mismo con una de tipo carácter, ¿no? Aquí está, estas son una cadena de caracteres de longitud 10 y es apellido 1, apellido 2, nombre, pero ya desde aquí estoy inicializando a que nombre es igual a Santiago. Como es una variable de tipo carácter y quiero guardar una cadena de caracteres en estas variables, siempre que usemos cadenas de caracteres o ponemos apóstrofes o ponemos comillas, ¿sale? Esto, que es el valor de esa variable, tiene que ir entre apóstrofes o entre comillas.
Ok. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, todo esto ya lo habíamos visto, ya lo vimos en la introducción. Ok. Bueno, esto de las funciones intrínsecas de Fortran son todas las funciones que trae por default el compilador, ¿no? Entonces, Fortran incorpora todas las funciones matemáticas en una librería a disposición, ¿no? Las funciones se denominan funciones intrínsecas del lenguaje. Puede haber funciones externas o internas, ¿sale? Y bueno, ¿a qué se refiere esto? Cuando ponemos el nombre de una función, aquí por eso dice la sintaxis general de una función intrínseca, es decir, de las que son parte ya del código del lenguaje, perdón, las que son parte del lenguaje que ya traen incorporado el compilador, es el nombre y entre paréntesis va el argumento, ¿sale? Entonces, ¿cuál es un ejemplo? Una función intrínseca de Fortran son las funciones trigonométricas, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular el seno de un ángulo, voy a poner sin, S-I-N, que es el nombre en inglés de la función seno, sin, y entre paréntesis el valor numérico o la variable donde está guardado el valor numérico del ángulo que quiero calcular el seno, ¿sale? Y bueno, ahí me devuelve el resultado a través de su nombre. Yo puedo decir, por ejemplo, se me ocurre Z es igual al seno de A, ¿no? Z es igual al seno sin y entre paréntesis A. Entonces, ¿qué va a pasar? El valor o el resultado numérico de calcular el seno de A se va a almacenar en la variable Z. Entonces, las funciones pueden aparecer del lado derecho de una sentencia de asignación, ¿sale? Y bueno, en el caso de las funciones trigonométricas, Fortran las tiene incorporadas, pero las resuelve usando radianes, ¿sale? No usa grados como en la calculadora normalmente, ¿no? Grados decimales, sino que usa radianes. Entonces, el argumento de las funciones trigonométricas las toma, pero en radianes. Entonces, eso es importante que lo sepan para hacer su corrección correspondiente, ¿no? ¿Qué otras funciones intrínsecas tiene? Raíz cuadrada, el Euler o el exponencial, logaritmo natural, logaritmo de base 10, funciones arco seno, arco coseno, arco tangente. ¿Qué otra que podamos ocupar? Bueno, de momento recuerdo esas, ¿no? ¿Alguna duda hasta acá? Ok. Entonces, vayan a su programa, al plató, ejecútenlo. ¿Ya? ¿Ya tienen esta ventana? Ok, bueno, pónganme atención tantito, ¿no? Ahorita se quedan con la ventana del plató. Entonces, bueno, esto es muy intuitivo, ¿no? Digo, todos han usado algún software o Office o algo. Para crear un nuevo archivo, pues simplemente le damos acá en nuevo, ¿no? Les va a salir esto. Entonces, el que nosotros vamos a usar siempre va a ser el primero, Free Format Fortran File. Le dan Open y les abre esta ventana en blanco ya, ¿sale? Entonces, bueno, un clásico, ¿no? De toda la vida. Vamos a hacer nuestro Hola Mundo. Bien, dijimos que son 4 partes las que integran el programa,
La primera es la cabecera y es program. Y si se percatan cómo se pone azul. Aquí se resalta en azul. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Entonces, permítame. Ok. Bien, entonces, bueno. Ahí está, program. Damos un espacio y ahí ponemos el nombre de nuestro programa, ¿no? Salud. La siguiente línea es implicit none. Siempre vamos a iniciar todos nuestros programas de esa forma. Program, el nombre del programa y la sentencia implicit none. ¿Sale? Esas son por default en todos nuestros programas. De ahí viene la parte de la declaración de variables. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a usar una variable de tipo carácter. Y vean nuevamente cómo se pone en azul. Es otra palabra reservada de Fortran. De ahí vamos a poner paréntesis y la longitud, ¿no? Vamos a ponerle una longitud de 20. Doble punto para indicar la lista de variables. Doble punto. Y aquí le vamos a poner nombre. ¿Sale? Entonces ahí, ¿qué hice? Pues declaré una variable que se llama nombre, que es de tipo carácter y que tiene una longitud máxima de 20. ¿Sale? Entonces va a guardar un carácter, ¿no? Numérico o alfanumérico. Y bueno, ahora vamos a hacer un pequeño, ¿no? Vamos a poner un print. Print asterisco coma. Esa es la sentencia para mandar a imprimir a través del monitor. Entonces lo que pongamos después de ahí lo va a mandar a imprimir o nos lo va a mostrar a través de la pantalla, ¿no? En la consola de Windows. Entonces vamos a ponerle, les digo, cualquier cadena de caracteres que queremos imprimir como mensaje, tenemos que ponerla entre apóstrofes o entre comillas. ¿Sale? A mí me gusta más usar los apóstrofes, entonces voy a usar apóstrofes. Y entonces sería escribe tu nombre, por favor, home. Ok. Entonces, ¿se acuerdan que cuando vimos la parte del algoritmo y del diagrama de flujo, de pseudocódigo, decíamos que cuando decimos leer, nos referimos a leer una variable, es que se introduzca el valor de esa variable a través del teclado. Entonces, siempre que pongan ustedes la acción de leer, va a implicar estas dos líneas. Un print, ¿sale? Un print en donde mostramos un mensaje escrito al usuario solicitándole una variable o información o un valor o lo que vayamos a utilizar, ¿no? Entonces en este caso le estoy diciendo escribe tu nombre por favor. Entonces lo que va a hacer el usuario va a ser introducir su nombre o escribir su nombre a través del teclado y al darle enter, ¿sí? Eso que escribió se va a asignar o se va a guardar en la variable nombre, que es una variable de tipo carácter, ¿sale? Y en nombre se va. Entonces siempre que nos refiramos a la acción de leer una variable, implica que escribamos estas dos líneas. Un print donde solicitamos la información o qué variable estamos solicitando y un read, ¿no? En donde read es una palabra reservada que indica que va a leer lo que esté escrito a través del teclado y al darle enter nos lo va a guardar en esa variable que está inmediatamente, ¿sale? Entonces en ese caso hacemos un read de nombre y ya luego vamos a hacer un print, ¿no? Vamos a hacer un print de hola
nombre ok. Entonces vean, aquí en la sentencia print, bueno, en esta línea que uso el print, puedo mandar a imprimir diferentes valores o diferentes cadenas de caracteres siempre y cuando los separe por una coma. Entonces aquí que en este print, ¿qué hace? Va a imprimir un hola, después va a imprimir el valor que esté guardado en nombre. Si lo ven, hago referencia aquí a la variable nombre. Entonces no va a imprimir esta palabra, sino que va a imprimir el valor que esté almacenado en esa variable. Y después va a continuar con el bienvenido al curso de programación. ¿Ok? Entonces eso es todo lo que va a hacer. Entonces esa es la parte ejecutable. ¿Sale? Esto es la cabecera. Siempre la iniciamos de la misma forma. Program, el nombre y el implicit none. Esta es la parte de la declaración de variables, que es, vamos a declarar tantas como utilicemos, tantas como sea necesario en nuestro programa, y podemos declarar de más de un tipo, ¿no? Podemos poner aquí los diferentes tipos: entero, real, ¿no? Y complejo. Ahí está. ¿Sale? Incluso podemos ponerlo lógico, ¿no? Ahí está. Entonces podemos hacer declaración de variables de los 5 tipos, no hay problema, declarar tantas como necesitemos. ¿Ok? En este caso solo usamos una, que es de tipo carácter. Y entonces esto es la parte de la declaración de variables. La parte ejecutable, pues es todo esto, ¿no? Donde se llevan a cabo la interacción con el usuario, donde calculamos, donde imprimimos, etcétera. Y ya para la parte de la terminación, pues siempre ponemos un pause y un end program. ¿Sale? Y vean cómo se puso azul. Entonces todo lo que esté azul son palabras reservadas de Fortran, ¿ok? Y no las podemos usar esas palabras como no identificadores de variables o identificadores de funciones, etcétera. No podemos utilizarlo. ¿Sale? Tampoco podemos utilizar en el nombre del programa, usarlo como nombre de una variable dentro del mismo. Si en algún momento coincide el nombre de una variable con el nombre de un programa, les va a generar un error, ¿no? Entonces a lo mejor aquí le puedo cambiar a saludito. Por si ocupo la variable saludo, no haya ese conflicto, ¿no? Entonces ahí pues pueden ser tan creativos como quieran con los nombres de sus programas, a final de, o con el fin de que no coincida con ningún nombre de ninguna variable. ¿Sale? Ok, hasta acá, ¿alguna duda de lo que hice de hasta el momento? Entonces ahí se distinguen perfectamente las 4 partes que integran el programa, ¿no? Y entonces vamos a ver lo que les decía de los comentarios. Entonces ponemos incluso aquí podemos poner un comentario al principio que sea: esta es la cabecera del programa. Aquí vamos a poner: esta es la parte de declaración de variables. Aquí sigue la parte de ejecución, la parte ejecutable, y esta es la parte de terminación. Bien, y vean cómo el compilador ya de por sí les asigna diferente color. Si lo ven,
toda la parte de palabras reservadas es azul, los comentarios son verdes, algunos símbolos y como por ejemplo los paréntesis, el igual, dos puntos, la coma los ponen rojo, ¿no? Cuestiones de puntuación las ponen rojo. Y lo que tiene que ver con identificadores o nombre de una variable, etcétera, lo pone en negro. ¿Ok? Entonces eso es para que la cadena de caracteres pues está en gris, ¿no? Entonces eso es una cuestión muy ventajosa porque pues así solo por el observar el color que tiene sabemos si es una línea que se ejecuta o es un comentario y podemos identificar si tiene algún tipo de error, ¿no? Por ejemplo acá, si yo le quito este apóstrofe me lo pone así. Entonces en el momento que ya le pongo ya me lo identifica como una cadena de caracteres y le cambia el color. Entonces eso es importante, también ayuda. Ahora, ya que terminamos, tenemos que compilar nuestro programa. Para eso existe un botón aquí en la parte de aquí. Bueno, no sé si lo tienen. El verde. Donde hay un play azul. Esta parte que está aquí. No sé si lo están viendo. Sí, sí, profe. Ok, entonces esto, si no lo tienen aquí en View, palomean el que dice Build Toolbar, ¿no? Ahí ya lo quité. Si ustedes lo tienen de esta forma, simplemente le palomean aquí que dice Build Toolbar y ya lo ponen y ya se los va a poner. Y aquí está el botón de compilar. Entonces ahí cuando compilamos, bueno, si no hemos guardado el archivo, lo que va a pasar es que nos va a pedir guardar el archivo, le ponemos un nombre, la extensión del archivo, este compilador lo guarda con la extensión .f95 que corresponde a la versión 95 de Fortran, ¿sale? Y le damos guardar. Ahora, ya que se compiló el programa, ¿sí? En la parte de abajo tenemos lo que vendría siendo el... ¿cómo se llama? Tiene un nombre, no, es que ahorita se me fue. Pero bueno, en la parte de abajo se abre esta ventanita que dice Output. Y aquí, si llegara a haber algún error en la compilación, aquí no lo va a mostrar. Vean, en este caso dice compilación completada sin errores, ¿no? Entonces quiere decir que no tengo ningún error. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, aquí le quito el apóstrofe y le digo que lo compile? Vean, acá me marca el error y dice, ¿no?, que el error es 70 unterminated char. Esto, unterminated char, quiere decir char es carácter, ¿sale? Viene de, bueno, se hace referencia al tipo carácter, char, por eso es char. Y unterminated, que está sin terminar. Entonces es una cadena de caracteres que está sin terminar. Aquí, entre paréntesis, les muestra el número de la línea donde está el error, ¿sale? Acá dice, ¿no?, en el archivo, ahí trae la ruta del archivo, saludo.f95, en la línea 11, el error 70, una cadena de caracteres sin terminar. Es decir, me falta un signo de puntuación ahí. Pero si, bueno, aquí veo la línea 11 y puedo venir a la línea 11 y identificar mi problema. Pero más fácil o más rápido, le puedo dar doble clic sobre el mensaje y directamente me indica cuál es la línea, ¿no? Me está diciendo esta es la línea. O sea, se va a la línea donde está manda el puntero directamente a la línea donde está el error. Entonces ya lo corrijo, lo compilo y ya. ¿Sale? Me da con 0 errores. Ya una vez que compilamos y no tenemos errores, ya le damos al play azul. Y el play azul lo que hace es que lo va a ejecutar. Les va a salir una ventanita ahí con un mensaje, le dan a aceptar y se va a empezar a ejecutar. Se compila y se construye el ejecutable y se ejecuta su programa. Tardó
un poquito siempre, ¿no? Sí, las primeras veces sí. Y bueno, igual lo hace luego por el antivirus. Pero, por ejemplo, yo puse un nombre, ¿no? Ya, pero me aparece pegado hola y el nombre. Ajá. Ahorita te digo cómo quitarlo. ¿Qué pasó? ¿Quién dijo algo? Ok, ¿cómo le hizo para que aparezca? Yo, ahora, ¿cómo le hizo para que se numeraran las columnas? Que en el mío me aparece en el blanco. Ok, entonces... ¿Qué me dijiste, Guillermo? No te escuché. ¿Y cómo le hizo para enumerar las columnas? A mí no me aparece. ¿Cuáles columnas? Me aparece en blanco esa. Donde dice 1, 2, 3, 4, 5. Ah, lo hicimos ayer. Las filas, pues. Ah, filas, por las filas, no las columnas. Bien, ahorita te digo. Entonces, ahí ya ustedes ya ven la ventana donde me está diciendo que escriba mi nombre. Entonces, Sí. bien. Aquí va a haber una particularidad, ¿sale? Bueno, vamos a escribirlo normal y ya después ustedes se van a ir familiarizando con eso. Entonces ahí ven, escribí todo mi nombre. Le doy enter y vean qué pasa. Si alcanzan a ver lo que escribe. Sí, que Sí. corta nada más su nombre. ¿Sale? Entonces, ¿esto por qué ocurre? Porque para que nos lea la cadena completa, tendremos que ponerlo entre comillas. Si no ponemos las comillas en toda la cadena de caracteres, lo que va a pasar es que solo toma el primero, después en el espacio, ahí como que corta la cadena y solamente guarda esa primera palabra que encontró. ¿Sale? Entonces es una cuestión ahí que hay que tomar en cuenta, ¿no? O hay que tener en consideración. Entonces lo voy a volver a ejecutar y ahora vean, voy a escribirlo nuevamente y ahora le voy a poner las comillas, ¿no? Ahí está, y le pongo las comillas. Le doy enter y vean ahora qué puso. Dice: hola, César Adrián Hernández, bienvenido al curso de programación. ¿Qué pasó? No escribió mi nombre completo. ¿Sale? ¿Por qué? Porque la longitud máxima que yo declaré, ¿cuánto era? 20. Entonces hasta la D de Hernández son 20 caracteres. Entonces, como la cadena de caracteres que yo quiero escribir, que le di mi nombre completo, es más grande que esa longitud, va a truncar la longitud, ¿no? Lo que escribí lo va a truncar hasta los 20 caracteres. No me va a dejar escribir más. ¿Sale? Entonces son de las cuestiones que hay que tener en cuenta, que cuando declaramos nuestra variable, pues debe de tener una longitud adecuada al tipo de información que va a manejar. ¿Sale? Si va a manejar el nombre completo de personas, pues a lo mejor en vez de 30 puedo usar una longitud máxima de 50. O sea, no sé, y pensando que tienen apellidos así como estilo Schwarzenegger, ¿no? Con muchos caracteres o muchas letras y que pueda llevarse a una longitud máxima de 50. Si solamente voy a utilizar, por ejemplo, no sé, sí o no, pues puedo decir que esté de longitud 2 o de longitud 1. No lo sé. Va a depender de la necesidad que tengan en su problema, ¿no? Para resolverlo. Entonces, ¿hasta acá alguna duda?
Miguel ya no quiere volver a ejecutar mi programa, me sale algo en inglés. Checa que no tengas abierta la ventana. Y pues, ¿qué dice tu mensaje? Cópialo y ponlo en el Google Translator y ve qué es lo que te está diciendo. Digo, no porque esté en inglés no vas a saber qué te dice. Sí, ya lo vi. Ya quedó. ¿Hasta acá alguna duda? Ahora, para que se te separe, tú acá pusiste hola e inmediatamente después aparece nombre. Esto es porque no hay un espacio. Entonces ponle hola, espacio, ponle nombre y después del nombre, antes de bienvenido, ponle también un espacio. Y entonces ahí lo que va a hacer es que ya cuando lo imprima va a haber un espacio entre el nombre y lo demás que estás escribiendo. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Bien, entonces, ¿qué hemos aprendido de Fortran? ¿Cuál es la estructura de un programa? ¿Cómo escribir una sentencia? ¿No? La longitud máxima que tiene. Que en este caso las palabras reservadas se resaltan del código con el color azul. Los comentarios en color verde. Sale los signos de puntuación y signos en general en rojo. Los identificadores en negro y los comentarios en gris. Sale la sentencia print asterisco coma. Ahorita solamente lo vamos a usar así, asterisco coma. Ya más cuando estemos en la parte avanzada del curso vamos a ver a qué se refiere el asterisco y cómo podemos imprimir sin usar el asterisco. Lo mismo con read, ¿no? Entonces print es una sentencia que se utiliza para imprimir o para mostrar un mensaje o el valor de una variable o lo que nosotros necesitemos a través de la pantalla, a través del monitor, usando el print. Y el read se utiliza para leer lo que está escrito en el teclado y dándole enter se lo asigna una variable y bueno, así hacemos la lectura de una variable, ¿no? Leemos. O sea, si se dan cuenta, print es imprimir. En nuestros algoritmos poníamos imprimir la variable tal. Entonces vamos a usar un print, que literalmente traducido del inglés es imprimir. Y cuando decimos leer tal variable, pues igual, ¿no? Usamos una sentencia read, que traducido del inglés es leer, ¿no? Entonces es como que muy, muy intuitivo, muy transparente la cuestión de la codificación del pseudocódigo del algoritmo a la programación. ¿Sale? Entonces esta es nuestra cabecera, nuestra declaración de variables, la parte ejecutable y nuestra terminación. ¿Sale? ¿Qué pasa si le quitamos el pause? Nos va a mostrar solo por un instante el mensaje e inmediatamente después se va a cerrar. ¿Sale? Hay computadoras que sin el pause se detienen antes de terminar el programa, pero no todas las computadoras lo hacen. Entonces con este pause nosotros garantizamos que se detenga la ejecución
y podamos ver el mensaje que se nos está mandando, ¿no? ¿Ya lo reprodujeron? ¿Ya compiló y se ejecutó correctamente? Sí. Ok, como les dije, va a depender de nuestro... Profe, a mí Dime. me dice que mi tablet está fuera de fecha. ¿Que tú qué? El mensaje está en inglés, dice el ejecutable está fuera de fecha. ¿Fuera de fecha? A ver, compárteme tu pantalla. Cierra todo lo inapropiado que tengas y muéstrame tu pantalla. Sí, dile que te lo cree. Ajá, te estoy diciendo que no existe, que lo cree. Ahí, mira, en la parte de ahí, en donde dice output abajo, haz más grande la ventanita de abajo para que puedas ver. No, no la déjala, bueno, dale doble clic. Ándale. Arriba, más arriba, más arriba. No. Vuelve a darle ahí. Ponlo ahí, ahí. Cuando te salga ese simbolito, ahí ya lo haces más grande. Ajá. No tiene nombre tu programa. Dale doble clic ahí en el rojo y te va a mandar ahí program y no tienes nombre. De hecho, alguna vez hice un meme con respecto a eso, ¿no? Profe, es que no compila mi programa. Es que no tiene nombre. Acuérdense que debe de llevar un nombre, un identificador inmediatamente después de program. Si no, les va a generar ese error que le acaba de pasar. No, tiene que ser iniciar con una letra. Te va a decir que está mal. Los memes de programadores son bien raros. No, es que no sabes programación, por eso no lo entiendes. Que es distinto. Ahí está Orlando, ya jaló. Gracias, profe. Sí, deja de... Ok. Ahora, ¿qué tan... Bueno, si se dieron cuenta, escribimos cuántas líneas de código son. ¿Qué tan largo creen que pueda ser un programa? No sé, díganme un número. ¿Qué tan largo creen que se les ocurra que pueda ser un programa? Ocupamos 15 líneas de código. Pues depende a lo que quieras trabajar, ¿no? Puede ser grandísimo. Bueno, no sé, no tengo idea del número exacto, pero pues... Ok. acopla, ¿no? A lo que tú... Claro, dependiendo de la complejidad de mi problema. Ahí ya ven de nuevo mi ventana. Sí. Bien, entonces ese es el que acabamos de escribir. Yo les dije que en la parte de declaración de variables vamos a declarar tantas variables como nosotros utilicemos, ¿sale? Y alguien puede decir, oye César, pues sí, pero esto se ve muy sencillo, o sea, ¿cómo nos va a servir para resolver problemas más complejos? Y como que no le veo. Bueno,
Les voy a mostrar, solamente les voy a mostrar, no les voy a explicar, solamente les voy a mencionar a grandes rasgos las partes que constituyen estos programas, pero son programas construidos por compañeros de ustedes que estuvieron en semestres, que bueno, algunos ya egresaron, ¿sale? Y que esos programas los construyeron con materias que llevan en semestres más avanzados. Entonces, obviamente no espero que entiendan de qué está hablando o qué está resolviendo el programa, pero lo que quiero que vean es a qué pueden llegar y qué utilidad le pueden dar, ¿sale? No es para asustarlos, por el contrario, es para motivarlos. Conforme vayan ustedes resolviendo problemas cada vez más complejos usando la programación, se va a volver un poco adictivo. Y entonces van a decir, ay, quiero resolver ahora cosas más, quiero hacer otras cosas, podré hacer esto, podré hacer el otro, ¿sale? Entonces, por ejemplo, vean, en cuanto a la longitud del programa, este es un programa que dejé en algún momento, en un semestre muy pasado, creo que es de 2012, 2013, por ahí, ¿sale? Y vean, ¿no? Su programa se llama Operadores con Vectores y Matrices. Aquí vemos la parte de la declaración de variables. Todo esto que estoy resaltando es declaración de variables, ¿sale? Y de ahí empieza su programa. Es el que resolvía matrices de 100%. No, no, no. No, este nada más hacía operaciones con vectores y matrices. Vean, 445 líneas de código. ¿Cuánto tiempo se tardó en hacerlo? Como yo creo que un día, tal vez, o menos. ¿Sale? Este es uno que, bueno, DBT es... Esto creo que es de reactores. La llevan en octavo. Pero vean, aquí la declaración de variables. Todas las variables que declara. Solo usa de tipo real. ¿Sale? Y otra particularidad. Este ejercicio en particular no interactúa con el usuario. Vean, aquí los comentarios te dice todos los datos que está fijando, está generando, inicializando todas, bueno, está poniendo todas las variables, declarándole su valor, ¿sale? O sea, en ningún momento pregunta o hace un read, no lee nada a través del teclado, simplemente le da toda la información ahí y empieza a calcular y empieza a hacer todo, y termina. ¿Sale? Este resuelve una ecuación diferencial que se genera de un modelo de un reactor cuando lo llevan en octavo. ¿Sale? En este caso utiliza el método de Euler. Ok, y bueno, aquí ahorita les digo, genera un archivo de texto en donde se guardan todos los datos. Creo que no tengo el archivo de texto y no lo voy a ejecutar porque no sé si tiene modificado algún dato y que no vaya a jalar, no me voy a arriesgar. Pero bueno, genera un archivo de texto e imprime todo en un archivo de texto, todas las columnas. Y vean, aquí está la declaración de variables. Esto es la declaración de variables, bueno, desde aquí, desde el entero, ¿sale? Aquí vemos la cabecera. Y FUC es un método de análisis de curvas de análisis de columnas de destilación. Es un método riguroso que se utiliza para resolver separación de fases múltiples, ¿no? En este caso se va a resolver una mezcla de propano, butano, isopentano y n-pentano. Entonces aquí sí interactúa con el usuario, ¿no? Pide las composiciones molares, chalala, y empieza a hacer los cálculos. ¿Sale? Empieza a hacer todos los cálculos, determina volatilidades, etcétera, aplica de nuevo un método numérico para la convergencia y resuelve. ¿Sale? Entonces este tiene 70. Nada más tiene 70 líneas de código, pero vean, digo, no es tan evidente los cálculos que se realizan. ¿Sale? Pero imagínense que tendrían que hacer todos esos cálculos a mano. En este caso usa ciclos, utiliza ciclos y no sé, tal vez resuelva, por decir algunas 20, 30 veces el ciclo para llegar a la solución. Entonces, hagan todo eso a mano 20, 30 veces. Digo, es más fácil programarlo
y que pues se metan los datos nada más cada vez que quiera resolver el sistema, a que tengan que hacer todos los cálculos a mano todas las veces. ¿Sale? Entonces, esos son ejemplos de programas que pueden ser muy sencillos o muy complicados. Va a depender de qué, del problema que nosotros queremos resolver. Obviamente, el escribir un código como los que les acabo de mostrar, pues implica una comprensión muy buena del problema que tengo a resolver, para saber todas las operaciones que tengo que realizar, en qué orden, cómo manejar los datos, qué tipo de datos voy a utilizar, ¿sale? Entonces, más allá de aprender solamente lo que es el código, y de hecho ahí no lo vimos, pero si vuelvo a abrir uno de ellos, van a ver que las palabras reservadas que utiliza, no son diferentes de las que nosotros acabamos de usar en nuestro programa, ¿no? Usa exactamente las mismas. Voy a abrir otro. Vean, este es otro. Este es igual de un reactor. Es un reactor de tipo flujo pistón. Solo esta parte es la declaración de variables. ¿Sale? Y ya de ahí viene la parte de la solución. Igual usa el método de Euler para resolver una ecuación diferencial ordinaria. Este tiene 200. Pero vean, ¿no? Las palabras que usa aquí. El program, bueno, acá usa write, después veremos cómo se utiliza. El call, el do, el undo, el if, el endif, else. O sea, vean, en cuanto a la parte de Fortran, que son las palabras en azul, que son las palabras propias del lenguaje, palabras reservadas, o sea, no está usando nada muy complicado. ¿Sale? En sí el lenguaje es fácil de aprender, el lenguaje, las palabras del lenguaje de programación. En lo que tenemos que trabajar más y aplicarnos es en la lógica de la solución de los problemas. ¿Sale? Pero bueno, como les dije, solamente se los quería mostrar, no como para intimidarlos o que se sintieran así como de... No, simplemente para que se motiven y vean que se pueden resolver problemas y que les va a servir este conocimiento para resolver problemas en materias avanzadas. ¿Sale? No es como que una materia que paso y ya. O sea, verdaderamente tiene aplicación en semestres posteriores. Para empezar, en cuarto llevan métodos numéricos conmigo y entonces tienen que programar los métodos numéricos. Y como yo les di programación, pues sé que saben programar, ¿no? Entonces, bueno. ¿Ya todos pudieron entonces reproducir el código? Bien, entonces ahora intenten escribir partiendo un poquito como de referencia, ¿sale? Intenten escribirlo para el problema del cilindro, ¿sale? Entonces, ¿cuáles serían las variables que van a utilizar? ¿Cuál sería la lista de variables? Te escucho, Orlando. Radio, altura. ¿Nada más? Y ¿Nada más? Volumen y área, ¿no? Y acuérdense ahí que identificamos cuáles son mis entradas y cuáles son mis salidas. Los datos de entrada son radio y altura. Los datos de salida son área y volumen. ¿Sale? Entonces ahí ya son 4 variables. Ahora, para resolver o para calcular el área y el volumen, hay operaciones matemáticas. Ya tienen las expresiones. Esa expresión utiliza una constante que es el valor de pi. Entonces ese valor de pi lo podemos declarar como una variable, ¿sale? O sea, ahí siguen viendo mi monitor. Y entonces, ¿qué podrían hacer? Declarar una variable de tipo real que se llame pi, ¿sale? Y que sea igual a 3.141592.6
5 creo que era. No, 96.5, no sé qué. ¿Sale? Ahora, ¿qué va a pasar? Lo estamos declarando como una variable porque lo ponemos aquí en la lista, pero ya le estamos inicializando un valor. Y como solamente vamos a llamarla cada vez que queramos hacer un cálculo, no estamos modificando su valor, pues ese valor va a permanecer constante. ¿Sale? Existe otra forma de declararlo como un parámetro para que este no pueda ser modificado, pero no hay necesidad, ¿no? Porque simplemente vamos a usar pi y cada vez que hagamos un cálculo en nuestra ecuación vamos a escribir pi y pues va a llamar a este valor numérico que está aquí. ¿Sale? Entonces es una constante, pero la ponemos en nuestra parte de aquí como una variable, ¿no? En la declaración de una variable. ¿Ok? Entonces esas son las 5 que van a utilizar. Y ya de ahí, pues cuando dice leer, acuérdense que decir leer es mandarle un mensaje al usuario y decirle, dame por favor el valor del radio, leer el radio, ahora la altura, leen altura, hacen sus cálculos y con un print mandan a imprimir los valores que calcularon, ¿no? El valor del área es y que me dé el valor del área, el volumen es y que me dé el valor del volumen, ¿sale? Entonces, siguiendo un poquito la estructura de este que acabamos de hacer, intenten escribirlo para el caso del cilindro y ya mañana lo revisamos, ¿no? Si no les compila o si no les jala, no se preocupen, mañana en clase lo escribimos y ya van viendo qué hicieron bien y qué hicieron mal, pero de mientras inténtenlo. ¿Sale? ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe, sí. Ok, perfecto, gracias. Sí, pero en bajito. Ok. Bien, pues hasta aquí la dejamos hoy y ya nos vemos mañana. Trabajen en eso, en intentar escribir el programa. ¿Sale? Si les da errores, ya saben, maximicen la ventanita de abajo. Maximicen la ventanita de abajo un poco para que vean los errores y ahí les indica en qué línea está. ¿Ok? Ya cualquier cosa mañana lo escribimos juntos en clase para que vean que tenían bien, que tenían mal. ¿De acuerdo? Sí. Órale pues, que tengan un excelente día. Gracias. Cuídense. Hasta luego, profe. Bye.